Hola, si eres artista, si eres creador, creadora, si trabajas con espiritualidad y sientes la necesidad de tener más recursos para poder colocar tu trabajo en los medios digitales, te comento que estoy recibiendo los emails para dejarles en la lista de espera del curso que voy a abrir que se llama De lo Sagrado a lo Digital, en donde les enseño todo eso de una forma bien didáctica, cosas que he venido aprendiendo por muchos años. Entonces cualquier cosa es solo mirar el código QR que está aquí a mi lado y ahí ya te puedes dejar tu nombre y tu email y ahí te llegarán las informaciones de primera mano, además de que las personas que estén en las listas van a tener un descuento especial. Gracias y disfruta de la entrevista. Hola con todos, todas y todes. Bienvenidos aquí a mi canal, al canal Venusina Cosmos, a uno de los segmentos del canal que es Arte Oráculo, un espacio donde entrevisto a artistas o trabajadores de la espiritualidad, de la Via Yala, y hablamos justamente de arte y de espiritualidad. ¿Cómo sucede esa intersección en su vida? Cómo se da, y a partir de estas conversaciones ricas también aprendemos mucho del universo de cada persona y de su sensibilidad, de sus saberes y de su experiencia. Hoy tenemos una invitada desde Ecuador, una persona con la que hicimos clases de danza hace muchos años. Creo que habremos tenido yo estaba con unos 18 por ahí, 19, y tenemos hoy a una artista ecuatoriana, a Sheila Robalino. Bienvenida, Sheila. Quiero que te sientas súper cómoda en este espacio, que es para abrir, ¿no? Un poco la intimidad. Siempre como hablamos del tema de el arte y de la espiritualidad, es un lugar bien profundo también, ¿no? Entonces quiero que te sientas pues muy cómoda y que también compartas lo que bien tengas sensación de que lo puedes compartir. Y cuéntanos, ¿cómo ha sido tu jornada a lo largo de tu vida con el arte y con la espiritualidad? Bienvenido. Gracias, Fe. Qué lindo volvernos a encontrar. Es bastante tiempo, claro, que tomábamos clases y es volver a reencontrarnos y cada una desde el propósito por el que vino a este planeta. Mm. Uy, de mi parte, pues yo tengo para compartirles que desde muy pequeñita pues tuve este llamado a lo sensible, a lo abstracto. Y pues experimenté en algunas áreas, en la música, en la pintura, las artes plásticas, hasta que llegué a la danza y, y creo que conecté muchísimo con esa parte, con esa bellísima rama del arte. Antes de yo conocer el tema de la danza, pues yo ya me percibía que no era muy parecida al resto de las personas. Amaba mucho estar sola, disfrutaba muchísimo de la naturaleza, disfrutaba mucho de las cascadas, del agua, de los ríos. Me gustaba muchísimo tener conversaciones desde niña muy profundas. Es decir, yo en vez de salir a un recreo a jugar, yo miraba quién estaba triste y me gustaba acercarme y preguntarle qué le pasa. Por más que no le conozca, por más que no sea mi amiga, y sentía que eso me hacía muy feliz y me llenaba. Es decir, yo ahora me doy cuenta que desde muy niña tuve este llamado a llenarme por dentro escuchando al otro. Es como un alimento al espíritu, es una sensación bien agradable, no es algo que te cansa o te molesta o lo haces por pena.
más bien es algo que te ayuda muchísimo, inclusive, a aprender a autoobservarte a ti misma. Entonces, con el pasar del tiempo, se me hizo bastante confuso encontrar qué era, para qué vine acá. Tenía que ser abogada, tenía que ser dentista, y probé espacios de danza y sentí que conecté súper bien, pero claro, hay este tema de la danza no se puede vivir o del arte no se puede vivir, acompañado de ciertas características de mi personalidad que tampoco aportaban a que pueda decidir por algo que no sea el arte. Y tuve un episodio muy íntimo y muy personal en el que yo siento que como que se desplegó un llamado bien fuerte y también como sentí que esta otra parte de la Sheila que estaba súper oprimida necesitaba abrir esa puerta. Tendría unos 19, 20 años y empecé a tener estados energéticos muy extraños. Me hice exámenes médicos, decían que todo estaba bien, hasta que llegué donde alguien que sabía el tema de energías y cosas de espiritualidad, pero me dijo, Sheila, lo que a ti te pasa es algo bastante difícil de tratar, yo no puedo tratar con esto, te sugiero a esta persona que está en Colombia y miremos qué dice. ¿Qué es lo que me pasaba para llegar a este punto, no? De tener que viajar. Eran como estados, no sé si han visto o tal vez tú has visto películas de exorcismo. Son estados Ujú. súper fuertes en los que tú pierdes el control de tu cuerpo y solo hay un movimiento energético. Al parecer, el habitar espacios en donde había manejo consciente de energía y de Ujú. espíritus o de entidades en algún lugar de la danza de aquí, de donde vivo en Quito, pues influenció tanto en mi parte más etérea que en esa hipersensibilidad que yo ya manejaba de por sí, de mi naturaleza, pues empecé a absorber o a cargar con ciertas entidades y eso hacía que yo por las noches, por ejemplo, no pueda dormir o que sienta en las noches que se mueven las cosas o que sienta en las noches que hay bultos encima mío. Entonces, o sentí todo el tiempo un bajones de energía a tal punto que las manos ya llegaban a las uñas a perder como circulación, las manos a verse súper pálidas. O sea, mi cuerpo empezó a entrar en catarsis y por esta razón fui al médico, fui luego a a este otro tipo de medicina y a estos otros espacios más holísticos. Y en Colombia me explicaron y me dijeron que yo era una persona muy sensible, pero no de una sensibilidad como, es sensible, sino hay varios tipos de inteligencia y la inteligencia con la que yo fui dotada, se podría decir, es la sensorial, es la sensibilidad. Y energéticamente cualquier cosa que no esté en una frecuencia en la que yo pueda tolerar, pues lo que yo hago es solo cargar. Me pidieron y me dijeron que yo tenía que aprender eso, a cómo manejar, tenía que aprenderlo de manera académica, porque de lo Ujú. contrario, este bello don o este bello talento se iba a convertir en una cruz toda mi vida, porque llega al punto de discapacitarte como persona. Ujú. Es decir, no puedes salir a la calle porque hay días que afuera es muy fuerte o no puedes tocar a personas porque están muy pesadas o no puedes dejar que alguien te toque tampoco. Entonces es muy heavy vivir así.
No creía, porque vengo de una familia que no concibe esto. O sea, mi familia, todos van a la universidad y todo tiene que estar científicamente comprobado. Y para mí fue muy difícil, aunque dentro de mí yo sentía que era verdad. El tema es que empecé a buscar información y encontré en Argentina escuelas de ciencias ocultas y dije, ok, voy a ir a buscar allá, pero tampoco puede ser que porque tengo esto, que yo lo veía como una enfermedad, voy a dejar de hacer algo que encontré y que amo hacer, que era moverme, que era la danza. Entonces viajé a Argentina y empecé a buscar lugares en donde pueda pues compartir estos dos espacios y poderlos de alguna forma pues conjugarlos, integrarlos. Y creo que ahí arrancó todo, pero eso solo es como el inicio de un camino súper, súper arduo, muy arduo, eh, de muchos replanteamientos, de muchas eh, caídas también, eh, y sobre todo lo más increíble y lo más que creo que me ha ayudado un montón porque es muy complejo saber hacia dónde caminas cuando tienes que aprender este tipo de conocimiento es a discernir qué personas realmente te están hablando desde su ser más profundo y desde su propia verdad, que no necesariamente tiene que ser la tuya, pero de alguna forma su experiencia y su conocimiento puede ayudarte o encaminarte para encontrar el tuyo. Así es que pasó el tiempo y sí, empecé a estudiar danza en el IUNA, estudié en Argentina en un instituto de kinesiología con visión somática, pero claro, el tema de la danza era precioso y el otro tema era todo un reto para mí porque era un espacio en el que el abordaje al cuerpo, el abordaje a la salud, el abordaje a sanar y a regularte, no era como una máquina, como lo es el tema de la kinesiología o la fisioterapia aquí, sino era desde el tacto y desde el tacto consciente y desde una intención. Entonces, tengo antecedentes de que yo odiaba que me toquen y peor cualquier persona, así es que fue todo un reto empezar y emprender ese camino y casi siempre en las prácticas me ponía de practicante y nunca de paciente porque sentía que podía tener el control de la situación. Mi mentora en ese lugar, en este espacio, fue Susana Berman, que aparte de ser kinesióloga, fue una de las primeras mujeres kinesiólogas de Buenos Aires y que fue investigadora y aportó un montón, escribió varios libros. Creo que ella miraba más allá de verme solo como alguien que quiere aprender a hacer técnicas manuales o tocar el cuerpo hacia quitar el dolor corporal, que, que siento que me compartió mucha información y muy valiosa que la tengo presente hasta el día de hoy y que incluso me ha servido para poder manejar casos muy complejos neurológicos en pacientes que están en cuidados intensivos con ACVs, con trombosis, con hipoxias, con parálisis cerebral. Y, y bueno, el camino del movimiento, integrarlo, pues más allá de que yo pueda hacer algo más completo a un paciente o a alguien que requiere de mi conocimiento, me ha ayudado mucho a mí, porque puedes tener todo el conocimiento, pero si la persona que te está enrumbando, que te está apoyando, que te está facilitando, no está bien, no es muy honesto su trabajo dentro de todo. Entonces a mí el movimiento me ha cuidado mucho, me ha sanado en el camino de todo esto de estar con tantas personas y, y me ha ayudado a encontrar muchas respuestas, como que en el movimiento
cuando ya no estás pensando en nada, te vienen luces, como cuando sueñas y sale el inconsciente y te da igual información. Eso, mi Fer, creo que me fui de largo. No, eso me encanta, esa es la idea, que se vayan de largo. Eh, Ujú. Porque es eso, ¿no? Es uno va recordando y va jalando los hilos y recordando cada cosa que vivió, resignificando, ¿no? Cómo fue importante cada momento y cómo a veces hasta en esta conversación uno piensa, wow, qué importante fue eso para ahora, para en este momento yo tener esa visión de las cosas. Ujú. Em, y definitivamente, ¿no? Los procesos de la sensibilidad sí son un gran desafío, ¿no? Yo creo en el mundo donde vivimos, primero porque no siempre eso es tan comprendido, o sea, no todo el mundo lo Claro. comprende o lo mira inclusive sin juzgar. A veces la gente dice, ah, como la persona es hecha la delicada o cosas así, y en realidad no entienden la complejidad, ¿no? Que es para muchas personas realmente tener que lidiar con una hipersensibilidad. O sea, no, es un Mm. proceso muy complejo y creo que todavía, y cada vez más nos vemos que se abre un poco más a el aprendizaje y el estudio de cómo trabajar con eso, cómo comprender a las personas que estamos un poco en este espectro de la hipersensibilidad, ¿no? De las personas con alta sensibilidad, em, y llamarlo espectro así, ¿no? Porque tampoco sé si se podría decir que está en un Pero espectro, puede ser ¿no? más Pero como una neurodivergencia. Ujú. sí, una neurodivergencia total. Y que también son los poderes de uno, ¿no? En realidad, cuando uno aprende a, a cuidar eso y a saber cómo y aceptarlo y todo, también entiende que ahí también están sus grandes poderes también, ¿no? Y de dónde puede venir nuestra ayuda para el mundo, ¿no? Y Ujú. me parece muy interesante eso que dices de tu trabajo con la kinesiología. Em, y al ser una experiencia somática, me imagino, o sea, tú tienes que de alguna forma entender todos los procesos del paciente, todos los procesos en sus varias capas, digamos así, en sus capas tanto física, emocional, espiritual, ¿cómo es eso? Si nos Ajá, puedes contar un poquito más. claro, claro que sí. Yo cuando empecé a atender mis pacientes, claro, como es tan mal visto y con toda la razón, porque hay mm, muchas personas que usan estos temas para, ¿qué se podría decir? No quisiera decir una palabra muy fuerte, pero sí hacen daño porque confunden, Ujú, porque no hablan claro o se toman atribuciones de cosas que no son reales y que no pueden controlar. Entonces, yo al principio solo lo tomaba como si yo voy a hacer mi trabajo de kinesiología o mi fisioterapia con el paciente, listo. Pero yo sabía en el fondo que yo estaba no solo abordando a ese paciente desde esa área o desde ese cuerpo, sino ya yo miraba otras cosas y en el diálogo y en la conversación, pues yo trataba de encontrar un punto en el que la persona pueda decir, oh, tienes razón, oh, no me había dado cuenta de esto, ah, voy a tomarlo en cuenta. Pero luego me di cuenta que eso no bastaba con eso, porque no estaba yo dando a conocer y no estaba valorando esta otra información, sino que solo dejaba pasar por alto como si fuera una simple conversación, que tiene mucho que ver también con el tema de autoestima.
tiene mucho que ver con el tema de autovaloración, hablo de mi parte, tiene mucho que ver con la confianza de que estás segura de lo que estás haciendo. Con los años, con la experiencia, con el caminar, con el cansarme también de ver que si tú no hablas claramente con las personas y explicas que su tratamiento no solo va a ir al tema físico, que la raíz de su problema no es un tema solo físico que salió porque hace 3 meses comió mal, solo eso no es así. O sea, explicarles que la raíz va mucho más allá. Muchas veces y casi siempre tiene mucho que ver cómo se desenvolvió en su entorno familiar desde muy pequeñito. Cuántas cosas, cuántas creencias, cuántos juicios con los que ha venido acarreando y ha venido creciendo, pues han estado en contra de su propia autenticidad y no le están permitiendo ser lo que realmente esta persona es. Y eso es lo que está bloqueando y creando incoherencia en su sistema biológico. Entonces, claro, antiguamente hacía como, ok, te trato físicamente y listo, ya te alivié el dolor, ok, ojalá te acuerdes de lo que hablamos. Ahora menciono que sí, vienes, te quito el dolor físico, pero también te tengo que ver en tu cuerpo y evaluar qué partes de tu cuerpo hay energía bloqueada. Y si es que en algún momento te llega a interesar, poder decirte que espiritual o energéticamente, no, más bien espiritualmente, qué es lo que tu alma quiere decirte, porque muchas veces nosotros mismos no sabemos hacia qué es lo que nos quiere decir y con el cuerpo medio que logra tomar un medio de comunicación. Entonces, claro, ahora, por ejemplo, mis pacientes, yo a todos les digo, te atiendo, yo te quito el dolor, pero ten en cuenta que también voy a evaluar tu parte energética y tu parte espiritual. Te la puedo mencionar si te interesa. Y si no, pues mientras vaya creándose la confianza entre el terapeuta y el paciente, pues obviamente me imagino que puede, como puede que no tenga esa intriga o ese despertar o esa gana de conocerse un poquito más. Hay personas que sí, hay otras personas que no, pero, pero así es como lo manejo ahora. Ujú.